Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de moral que corresponde para esta. Es un gusto para mí poderles saludar, esperando que se encuentren bien y deseándoles que tengan un feliz inicio de semana. Vamos a iniciar con nuestro tema, un tema muy importante que sin duda nos va a ayudar muchísimo todos los días de nuestra vida. Así que quiero pedirles que puedan tener a su mano su cuaderno de moral y también su lapicero, su lápiz, borrador, sacapunta y que puedan ir haciendo las anotaciones de la clase. Todos los puntos que vayamos viendo, usted los va a tener que escribir en su cuaderno de moral. Y al final voy a decir cuál será la actividad que usted va a realizar aparte de copiar la clase. Así es que iniciamos orando, pidiéndole a Dios su bendición y que pueda ser Él quien pueda abrir nuestra mentecita para que podamos aprender muchísimo. Así es que quiero pedirles que cierren sus ojitos y que nos dirijamos a Dios en oración. Buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias por la bendición que nos da de poder iniciar nuestras labores esta semana. Gracias, amado Señor, porque nos permite ver la luz de un nuevo día. Encomendamos en sus manos nuestra clase de moral para que sea usted ayudándonos a aprender y que lo pongamos en práctica, que sin duda alguna el tema que veremos hoy nos va a servir muchísimo. Bendiga, Señor, a nuestros padres y gracias por todas las bondades y misericordias que recibimos de parte suya y por todo ese amor que nos demuestra cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amores, vamos a iniciar. También quiero que tenga a su mano su Biblia. Así es que iniciamos nuestra clase presentando el tema. Este día vamos a hablar, resolvamos conflictos. El tema de hoy es resolvamos conflictos. El indicador de logro que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase es describir diferentes situaciones que afectan la convivencia armoniosa en la familia y la escuela y proponer formas pacíficas de resolver los conflictos que se le presentan en el hogar y la escuela. Como primer punto, vamos a desarrollar que nuestra vida está llena de conflictos porque todos somos pecadores. Diariamente nos toca a nosotros enfrentarnos a diferentes situaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. El ser humano todos los días interactuamos con diferentes personas. En nuestra casa tenemos que convivir con nuestros hermanos, aquellos que tienen hermanos, con sus padres, otros que viven en familias mucho más grandes, que viven con primos, con tíos. Cuando estamos en el colegio, ahorita pues no podemos estar presentes, pero cuando estamos en el colegio igual interactuamos con nuestros compañeros. Si vamos a la iglesia, también interactuamos con hermanos de la iglesia, con amigos. Entonces, diariamente nosotros tenemos contacto con las personas. Dios nos dio esa capacidad a los seres humanos de relacionarnos, de comunicarnos, de convivir, y por eso nuestra vida está llena de conflicto, porque todos somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa.
Y muchas veces, aunque nosotros no propiciemos los conflictos, de una u otra manera nos vemos a veces involucrados en conflictos. Punto número 2. Ya vimos que por nuestra naturaleza y diariamente estamos rodeados de conflicto. Ahora tenemos que pensar que el conflicto no desaparece. Tengo que tratar con el problema. Cuando yo tengo un conflicto, un problema con una persona, muchas veces el conflicto, él no desaparece solito, sino que tengo que tomar una acción para que ese conflicto desaparezca. Tengo que tomar la decisión de tratar con el problema. La Biblia nos dice en Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El proverbio nos da la recomendación que dejemos la contienda. Contender es pelear antes que se enrede. Ya vimos que por nuestra naturaleza pecaminosa, de repente nos vamos a ver involucrados en conflicto. Pero eso no quiere decir que yo voy a andarlo buscando. No. Como hijos de Dios que somos, nosotros debemos de apostarle siempre a la paz. La Biblia dice que busquemos la paz y la mantengamos. Porque es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada que nosotros estemos en conflicto, sino cuando por situaciones de la vida, como ya les dije, nos veamos involucrados, no porque muchas veces lo busquemos. Tenemos que dejar los pleitos. Punto número 3. Vamos a tratar pasos para resolver conflictos. ¿Cómo nosotros podemos resolver los conflictos? Veamos, el primer punto es ser humildes. Una forma de resolver los conflictos es ser humilde. La Biblia nos enseña en Efesios 4, 31 y 32 lo siguiente. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El primer paso para resolver los conflictos es que yo sea humilde. Una persona humilde es aquella que trata de estar en paz con todas las personas que le rodean, con todo nuestro prójimo. Nuestro prójimo es aquel que tenemos cerca. Prójimo quiere decir próximo, cercano. Quiere decir que mamá y papá son mis prójimos, mis hermanos son mis prójimos, son personas que yo tengo cerca. En este momento no nos encontramos en el colegio, pero cuando estamos conviviendo en el colegio, mis maestros son mi prójimo, mis compañeros son mi prójimo. En este momento, como estamos solo en casita, vamos a enfocarnos más en casita, ¿verdad? Mi prójimo es mi primo, no porque seamos familia, no significa que dejamos de ser prójimo. Mi prójimo son todos los que están a mi alrededor. Entonces, yo debo de quitar de mí toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia, nos dice la Biblia. Entonces, para yo evitar los conflictos o para resolverlos, si ya estoy en uno, el primer punto es ser humilde. Quitémonos el enojo. La Biblia nos enseña que el enojo es un sentimiento y que sí podemos llegar a tener enojo por una situación. Pero antes de que
el sol se ponga, yo debo de quitar el enojo de mí. No significa que porque nos enojemos, vamos a tratar de hacer cosas que no son correctas. ¿Se recuerdan en los 7 tiempos de no hablar, una clase que vimos anteriormente? Un punto era no hablar cuando estemos enojados, porque muchas veces decimos o hacemos cosas que no agradan a Dios. Entonces, la Biblia es muy clara y nos recomienda que debemos quitar de nosotros el enojo, la ira, porque eso nos va a traer problemas. El 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos enseña que nosotros seamos benignos, buenos, quiere decir, unos con otros, que tengamos misericordia. Fíjense que muchas veces nosotros no andamos buscando los conflictos, pero ellos llegan solitos. O puede ser que alguien, queriendo o sin querer, nos haga sentir mal, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos perdonar a todo aquel que me ofende. Puede ser que yo no haya tenido la culpa, pero la Biblia nos enseña que yo debo de perdonar. Debo de tener misericordia. Puede ser que hoy yo sea la víctima de alguien y que me hicieron sentir mal, pero eso no me da derecho a mí a guardar rencor con las personas. Al contrario, cuando alguien nos hace sentir mal, debemos de perdonar a esa persona, orar por la persona y perdonarlo. Así dice como Cristo nos perdonó a nosotros, debemos de perdonar a los demás. ¿Cuántas cosas le ha perdonado Dios a usted? Muchísimas, ¿verdad? Entonces, así como Él nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar. En otro pasaje de la Biblia encontramos que Dios nos dice cuántas veces tenemos que perdonar. 70 veces 7 a cada persona, imagínense. Entonces es importante que nosotros, para resolver un conflicto, primero seamos humildes. Tratemos de estar en paz con todo. Pero cuando ya estamos en un conflicto, pues quitémonos el enojo, seamos misericordiosos con los demás y perdonemos. Eso es muy importante. Y perdonar significa olvidar. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando nosotros estamos con una persona y una persona por X motivo busca pleito, nosotros debemos alejarnos de esas personas. Para pelear se necesitan 2 personas. Una sola persona no va a estar peleando ella solita, ¿verdad? Para pelear se necesitan 2. Y nosotros tenemos que ser esa persona que se aleja mejor o que responde de una manera tranquila, pacífica. Si alguien quiere pelear, nosotros no vamos a acceder, al contrario, vamos a responder de buena forma. La Biblia nos enseña que la blanda respuesta quita la ira. Puede ser que alguien no salga molesto, pero si nosotros respondemos con amor, con misericordia, la otra persona, mire, se va a ir bajando, aplacando, suavizando. Pero si nosotros salimos peor, entonces es donde muchas veces los problemas se hacen grandes. No, recordemos siempre lo que nos dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta para resolver los conflictos, ya vimos ser humilde. Ahora
ver mi propia parte en el problema. Es muy, pero muy importante que cuando estemos tratando un problema, nosotros veamos nuestra parte, no solamente hacernos la víctima, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos tenido la culpa y al contrario, en lugar de reconocer nuestro error, nos hacemos la víctima y queremos dejar en mal a la otra persona. No, eso no es correcto. Tenemos que analizar y ser valientes y aceptar cuando nos hemos equivocado o si nosotros somos los que hemos iniciado el conflicto, el problema, pues reconocerlo, ¿verdad? Ver mi propia parte. Si yo tengo la culpa, ir y pedir disculpas. Si a mí es que me han hecho daño y me han ofendido y la otra persona viene y se acerca, pues aceptar esas disculpas, ¿verdad? Y olvidar. Ya vimos que vamos a ser misericordiosos y olvidar las ofensas y perdonar como Cristo nos ha perdonado. Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay personas que son pacíficas, pacificadores viene de pacífico, de tranquilo. Dice bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos aquellos que son tranquilos, pacíficos, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, no lo va a demostrar diciéndolo, sino que lo va a demostrar con sus hechos, con su comportamiento. Usted no va a ser los que anda buscando, propiciando los problemas, no, al contrario. Si usted ve que dos personas quieren pelear, no, usted hablarles tranquila y ser soluciones en los problemas, no usted el problema. Mateo 7:5 nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es muy importante que cuando nosotros tengamos la culpa en un problema, lo reconozcamos y seamos valientes y pues primero confesar con Dios y luego ir y buscar a la persona para arreglar el problema. No vamos a estar echándole la culpa solo a los demás cuando nosotros también hemos tenido a veces culpa en algún conflicto. Por eso Mateo 7:5 nos dice que saquemos primero la viga de nuestro propio ojo, o sea, veamos nuestros propios defectos, nuestras propias dificultades y luego veremos bien la de nuestro. Otro punto importante es ir a la persona y hablar. Mateo 18:15 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando nosotros hemos cometido una falta, estamos en algún problema y sabemos que nosotros somos los culpables, tenemos culpa en eso, es mucho más valiente una persona que reconoce su error, pide primeramente perdón a Dios, va y le dice a su hermano que lo disculpe, ¿verdad? Dice que estando los dos solos, o sea, el primer paso es resolver el conflicto estando yo y la otra persona, o sea, usted y la otra persona que son involucrados. Hablar, ¿verdad? A veces, miren, hay amistades que se han perdido solo por un mal entendido, pero ninguna de las dos partes tuvo el valor suficiente de ir y pedir disculpas y reconocer sus errores. No, a veces estamos esperando que la otra persona venga y nos diga, ay, sí, discúlpeme. Pero no, nosotros también podemos tomar la iniciativa e ir y pedir disculpas a las demás personas. Involucrar a mis padres, pastor o maestros para ayudarme. Si yo voy con la persona, así como me enseña Mateo en el punto anterior, voy, pero la otra persona no me quiere escuchar, entonces allí sí yo puedo involucrar, pero no a cualquier persona, ¿verdad? Sino que
Puedo confiar en mis padres, en el pastor de mi iglesia o en algún maestro para pedir ayuda, ¿verdad? Y poder ir y con testigos pedirle disculpas a la persona o hablar y tratar de resolver siempre el problema. Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, pedir ayuda, ¿verdad? A mis padres primeramente. Si no tengo acceso a mis padres rápido, pues al pastor o a mis maestros, pedir ayuda y pues pedir disculpas, exponer el caso, cómo fueron la situación, por qué se dio y tratar de resolverlo, ¿verdad? No es que vamos a andarlo divulgando a cualquier persona, no. Al contrario, tenemos que ser conscientes que a las únicas personas que podemos involucrar es a nuestros padres, al pastor o maestros. Recuerde que el amor de Dios en nuestras vidas debe prevalecer ante todo. Si hemos ofendido, seamos lo suficientemente valientes para pedir disculpas. Y si somos los ofendidos, seamos lo suficientemente valientes para disculpar y olvidar la ofensa. Recuerde que lo importante es que vivamos en armonía, demostrando a todos el amor de Dios, que el amor de Dios se vea reflejado en nosotros y, como ya hablamos anteriormente, convivimos con personas, tenemos diferentes caracteres, pasan situaciones que están a veces fuera de nuestro alcance, pero lo importante es cómo enfrentamos esas situaciones. Recuerde que lo que debe de prevalecer es el amor de Dios. Si yo estoy empapada, llena del amor de Dios, yo lo voy a reflejar en mis acciones y con las demás personas. Y para concluir nuestra clase, pues ¿qué vamos a hacer de actividad? En primer lugar, copiar la clase en nuestro cuaderno de moral con todos los puntos y textos bíblicos que vimos anteriormente. Cada paso que hemos hablado acerca de resolver conflictos, a escribirlos en su cuaderno y con los textos bíblicos, ¿verdad? Va a escribir el texto de diferente color ahí bonito y va a poner la cita bíblica. Y después de haber copiado la clase, pues va a explicar qué es lo que haría usted si tuviera un problema con un familiar, ya sea con un hermano, con un primo. ¿Qué haría usted? Pone caso 1, si tengo problemas con un familiar y pone ahí, si es con su hermano, con su primo, ¿qué haría usted? ¿Cómo tratar ese problema, esa dificultad? Basado en lo que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué? Iría fuera y le pediría disculpas. O sea, eso quiero que me escriba. O sea, ¿cómo usted resolvería ese problema? Y número 2, pensar y analizar cómo usted resolvería un problema con un amigo o compañero de clase. Imagínese que está en el colegio y que de repente usted tiene un conflicto con un compañero, con una compañerita. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Irlo a poner en mal con la señorita o qué es lo que haría? Según basado en lo que vimos en la clase, ¿qué es lo que usted verdaderamente haría? Esto es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan aprendido mucho y sobre todo que lo pongan en práctica. Recuerde que el amor de Dios debe prevalecer y debemos de buscar las mejores maneras posibles para resolver los conflictos. Ya vimos que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que diariamente nos veamos involucrados en diferentes conflictos. Pero ¿dónde está la clave? En la manera en que yo resuelvo esos conflictos. Hoy vimos puntos muy importantes que nos van a ayudar a la hora de resolver un conflicto. Así es que tengan un excelente día, mis amores. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.